Hoy hacemos este mini corazón en un nuevo día de este reto de 365 días haciendo mini amigurumis. Te voy a enseñar a hacer este lindo corazón. Empecemos. Hacemos el corazón con un anillo mágico y dentro del anillo mágico la primera fila será de 7 puntos bajos. La fila número 2 vamos a hacer en cada punto un aumento. Entonces son 7 aumentos, al final de la fila tendremos 14 puntos. Y ahora vamos a hacer 2 filas, es decir, la 3 y la 4, de un punto cada una, es decir, 14 puntos. Aquí hice las 2 vueltas, así que voy a hacer una cadena y cortar. Ahora voy a hacer otro igual a este. Ahora este que estaba tejiendo lo voy a girar y voy a meter la aguja en ese último punto. Me voy a ir al otro. ¿Sí? Tienen que ponerlos uno al lado del otro así. Y voy a meter en el último punto que hice. Voy a atravesar los dos y hago un punto bajo. Voy a meterme en el que sigue y en el que sigue de aquí también y hago otro punto bajo. De esta manera me quedaron unidos las dos partes de arriba del corazón. Esos 2 puntos que trabajé ya no los voy a tocar. En las vueltas que siguen voy a trabajar únicamente en los puntos que no toque. Recuerden que cada uno tenía 14 puntos. Yo ahora usé 2 puntos de cada uno para unir, entonces entre los dos ahora va a haber 24 puntos, ¿sí? 12 puntos de uno y 12 puntos del otro. Sobre esos 24 puntos vamos a trabajar. Entonces en la vuelta 5 vamos a seguir en este que estamos trabajando, que es donde hicimos el último punto. En el que sigue de la unión, voy a hacer el primer punto bajo y a ese lo voy a marcar para no confundirme. Y entonces voy a hacer los 12 puntos que me quedaban de esta parte del corazón. Acá hice los 12, viene la unión, pero ahí yo no voy a trabajar. Voy a trabajar directamente en el que seguía de donde hice la unión. Hago 1 y sigo trabajando hasta tener los 12 puntos de este lado. Aquí hice los 12 y aquí en el medio voy a hacer, que fue en donde hice la unión, un punto más. Ese va a ser un punto extra. Y acá llegué al primer punto de la fila 5. Entonces ahí voy a comenzar a trabajar la vuelta 6 y ahí voy a hacer un punto. Y lo que voy a hacer en esta vuelta, hacer 4 puntos y una disminución a lo largo de toda la vuelta para que nos quede un total de 20 puntos. Aquí terminé de hacer hasta que me quedaron los 20 puntos y quedó este punto extra que yo había hecho de la fila anterior. Ese ahora va a ser el inicio de nuestra fila número 7. Entonces voy a mover el marcador que estaba aquí, ahora va a ser este nuestro punto de inicio. Y a partir de aquí vamos a hacer la fila 7, que son 20 puntos bajos. Aquí hice los 20, nos queda un punto más aquí, va a ser un punto extra. Hacemos ese punto extra que venimos desde la fila anterior. Ahora vamos a empezar la fila 8, en donde vamos a hacer 3 puntos y una disminución alrededor de toda la vuelta. Aquí nos quedan los 16 puntos y nos quedó este puntito extra donde ahora va a ser el inicio de nuestras filas. Entonces movemos el marcador y aquí en la fila 9 vamos a hacer 2 puntos y una disminución alrededor de toda la vuelta, que nos va a quedar un total de 12 puntos y rellenamos el corazón. Terminé la fila 9, voy a comenzar a la fila 10. Recuerden que aquí nos quedó un puntito extra, ese va a ser el inicio de nuestra nueva fila. Y en la fila 10 hacemos un punto y una disminución.
eso alrededor de toda la fila y le va a quedar un total de 8 puntos. Terminé la fila y por supuesto aquí el punto extra. Ya vamos a sacar el marcador porque es la última fila y vamos a hacer, si hace falta rellenar, lo rellenan, y lo último es hacer 4 disminuciones. Luego de las 4 disminuciones le va a quedar un total de 4 puntos. Entonces hicimos las 4 disminuciones y nos quedaba el punto extra, pero ahora vamos a cerrar todo. Cortamos con un poco de hilo largo, sacamos la aguja, vamos a meterla en una aguja lanera y vamos a cerrar como hacemos siempre, pasando únicamente por las hebras de adelante por cada uno de los puntos. Decía, nos habían quedado 4 de las disminuciones más ese extra que lo vamos moviendo para que nos queden las disminuciones en el corazón y quede la formita del corazón, si no quedaría de otra forma. Entonces, paso aquí, estiro y se cerró la puntita del corazón. Si acá les quedó un huequito de la unión, podrían pasar este hilo por a través del centro hasta aquí y cerrarlo. En este caso no va a ser necesario. Ahí terminamos, le doy la puntita, un nudito para asegurar. Y listo. Perdemos por dentro del tejido. Y ya está, terminamos nuestro corazoncito para este reto de 365 días haciendo amigurumis, mini amigurumis. Espero les haya gustado. Chao, chao.